Ahora presentamos Avance, un programa del Consejo Evangélico Central de la Iglesia Centroamericana. Porque yo te he levantado hoy para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Las respuestas bíblicas a las interrogantes de este siglo. Bienvenidos. Para continuar con las preguntas acerca de la Biblia, hermano Cristian Salazar nos contestará la siguiente pregunta: ¿qué es el canon bíblico? El canon es una palabra que viene del griego canon, que significa vara de medida. En otras palabras, cuando decimos eso es contrario al canon, lo que estamos diciendo es que esa enseñanza es contraria al estándar de la Biblia. La Biblia es la vara de medida de cualquier enseñanza. ¿Y qué compone el canon de esa escritura? Bueno, son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Al sumarlos, son 66 libros que la iglesia primitiva reconoció como buenos, como válidos, que venían del puño y letra de aquellos a quienes ellos conocían. Conocían a Pablo, conocían a Juan, conocían a Pedro, y que le dieron aceptación precisamente porque sabían quiénes eran sus autores y porque no encontraron contradicciones entre un libro y otro. Hay libros que no están acá en nuestra Biblia, los libros deuterocanónicos, que sí están en la Biblia católica. Como lo hablamos en programas anteriores y como explicamos, esos libros se escribieron dentro del pueblo judío, pero el pueblo judío nunca los aceptó como buenos y válidos, y por eso no están en la Biblia que nosotros tenemos o en nuestra traducción. ¿Cómo estos libros llegan a formar la Biblia de hoy? Veremos algunos requisitos que debían llenar. Primero, el libro tuvo que ser escrito por un hombre de Dios, que fuera confirmado por actos de Dios, que dijera la verdad acerca de Dios, que hubiese venido en el poder de Dios y que fuera aceptado por la gente de Dios. Moisés fue confirmado por actos de Dios, vino en el poder de Dios y fue aceptado por el pueblo de Dios. Y siempre dijo la verdad con relación a Dios, porque nunca se contradijo. Cuando decía algo, cuando predijo algo, nunca hubo contradicciones en sus afirmaciones. Segundo, para aceptar un libro en el canon, el autor, apóstol, profeta o quien fuera, tenía que ser conocido de la gente, de manera que alguien pudiera decir: esto lo escribió Juan, porque esto mismo me dijo Juan cuando yo era discípulo de Juan. Policarpo, por ejemplo, atestigua sobre alguno de estos libros, y Policarpo fue discípulo personal de Juan, y si Policarpo dice: sí, claro, ese es el puño y letra de Juan, y aparte eso fue lo que Juan me enseñó, esto es una carta de Juan. Número 3. Los libros tenían que contar con la aprobación de los padres, léase fundadores de la iglesia, que todos pudieran estar de acuerdo en que estos libros fueron fidedignos, fueron originales y viene de puño y letra de personas que confiamos. Todo eso es importante para lo que hoy conocemos nosotros como el canon. Pero ¿cuándo este libro, la Biblia, se considera cerrado? Esto es muy importante porque hoy en día nosotros escuchamos con frecuencia que alguien tuvo un sueño, que tuvo una visión, que lo llevaron al infierno, que lo llevaron al cielo y que le mostraron muchas cosas, y las personas enseñan eso, lo enseñan como doctrina, se predica en los púlpitos. Pero el canon fue cerrado. Llegó un momento cuando la iglesia primitiva dijo: Dios terminó de inspirar. Y nosotros vemos en el año 397, en el Concilio de Cartagena, al cual asistió incluso el famoso Agustín, que dentro de la doctrina católica es considerado como San Agustín. En ese Concilio de Cartagena se consideró el canon cerrado. En otras palabras, hemos revisado, Cristo nació alrededor del año 0 de nuestra época, de manera que estamos hablando prácticamente de 400 años después. Hemos revisado todos los libros que han circulado, todas las cartas, hemos descartado algunas, hemos incluido otras. Muchos no han llenado los requisitos y las cuales hemos dejado afuera, y nosotros entendemos que estas cartas, estos libros son los únicos que llenan los requisitos para ser incluidos dentro del canon, y esos son estos 66 libros que nosotros tenemos en el día de hoy. En el Concilio de Cartagena, en el cual estuvo Agustín,
no se consideró los libros deuterocanónicos como infalibles o inspirados. De hecho, la traducción oficial del Vaticano, que es la Vulgata, una traducción hecha al latín por Jerónimo, en esa traducción los libros deuterocanónicos están afuera, en una sección aparte, bajo el título Libros no inspirados. Esa es la versión oficial del Vaticano. Los libros fueron incluidos en el Concilio de Trenton de 1545 a 1563, más de un milenio después, a raíz de la controversia de la Reforma y Martín Lutero. Pero hasta esa época no eran considerados ni siquiera por la doctrina católica como libros inspirados. Este libro, la Biblia, cierra con estas palabras. Apocalipsis 22, 18 al 20. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El que le quite o le ponga sufrirá graves consecuencias. Así es como termina el libro. La implicación de todo esto es que no hay revelación doctrinal nueva. Yo no digo que Dios en su soberanía, en su gracia, no pueda hacer una revelación personal acerca de algo, pero estamos hablando de revelación doctrinal. Yo no puedo salir mañana con que el infierno es de esta forma, porque si Dios hubiese querido que yo supiera más acerca del infierno, me lo hubiese revelado en su palabra. Yo no puedo salir mañana con que el cielo luce de esta forma, porque Dios me llevó al cielo, como muchos libros escritos que circulan por ahí. Porque si Dios hubiese querido que supiese más acerca del cielo, Él me lo hubiera revelado en su palabra. Lo peor aún, usted toma esos múltiples libros que hablan del infierno o el cielo o revelación doctrinal nueva, usted los compara y va a encontrar contradicciones. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A este que tuvo un sueño y una visión y lo llevaron al cielo en 1800? ¿O a este que tuvo en 1950 la visión? ¿O a este que la tuvo en 1905? ¿A quién le creo? Bueno, muy fácil. Usted se va a la palabra de Dios y usted cree en lo que la palabra de Dios dice. De lo contrario va a pasar lo que Pablo advirtió en 2 Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo advirtió que las personas iban a abandonar la verdad e iban a preferir ir tras mitos. Y es interesante porque a través de Jeremías Dios le dice al pueblo judío en una ocasión, Jeremías 23, 28 y 29. El que tenga su sueño, el profeta, hablando de los profetas falsos, el que tenga su sueño que lo cuente, pero el que tenga mi palabra, que predique mi palabra. Porque la Biblia, la palabra de Dios, está por encima de todo. Pero lamentablemente en nuestros días la palabra ha sido dejada a un lado y algunos se han vuelto o están haciendo lo que el mundo de hoy en día está haciendo. Y es que el mundo y la sociedad hedonista de los placeres de hoy prefieren todas sus experiencias placenteras, valga la redundancia, y de esa misma forma muchos de los expositores de la palabra hoy también prefieren las experiencias de los placeres. ¿A qué le atribuye usted el auge del evangelio y la prosperidad? El evangelio que dice, si usted no tiene dinero, usted está mal. El evangelio que dice, Dios quiere que todo el mundo sea rico. El evangelio que dice que si usted no tiene dinero, está en pecado. El evangelio que vive proclamando todo tipo de bendiciones. ¿A qué cree usted que se debe? No a la Biblia, porque lo que nosotros encontramos en la Biblia es que al capitán de nuestra fe no tenía una almohada donde poner su cabeza. Lo que nosotros encontramos es todo lo contrario, y sin embargo hay todo un evangelio, enorme cantidad de iglesias con numerosos miembros que tienen un evangelio que es otro evangelio y lo han abrazado. Pero, ¿por qué lo han abrazado? Porque no conocen el verdadero evangelio.
Y no podemos olvidar, hermanos, que Pablo nos dijo hace mucho tiempo que si un ángel del cielo o aún nosotros mismos viniéramos y predicáramos otro evangelio del cual se nos ha enseñado, sea anatema. Gálatas 1:8. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, pronunció una maldición sobre aquellos que prediquen un evangelio que contradiga lo que la palabra dice. Cuando hoy en día nosotros tenemos que la cruz es raramente mencionada, que el llamado al sacrificio del cristiano es raramente mencionado, y que en su lugar hemos suplantado eso por el evangelio de la prosperidad, por el evangelio de la confesión positiva. No, hermano, declare lo que usted lo va a tener. Contrario a lo que la palabra de Dios dice, en muchos casos nosotros estamos al frente de otro evangelio y sabemos lo que la palabra dice en relación a ese otro evangelio. Esto es serio. La razón por la que respondemos a estas preguntas no es simplemente porque se busca brindar más conocimiento, no es solo por eso, sino que esto es serio. La condición, la zapata, los fundamentos de la iglesia están siendo tambaleados y tenemos que hacernos la pregunta del salmista en Salmos 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué es lo que debe hacer el justo? El justo necesita hacer lo que hicieron los hombres de Dios, que se paran con el estándar de Dios y se exponen lo que se está contradiciendo de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo dice, cuídese, pero persevere en la doctrina. Tiene que conocerla. Si no la conoce, no puede perseverar en ella. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debo estudiar la palabra para poder responder a aquellos que contradicen la doctrina bíblica, para que no se diluya el mensaje y no se pierda con el tiempo. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, no tolerarán. Porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Recuerda, hermano, si usted conoce la palabra de Dios, usted podrá defender la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Presentamos los anuncios del Consejo Central ICA. Se les recuerda a los hermanos que las oficinas del Consejo Central fueron trasladadas a las iglesias de Casita Benjamín. Puede llamar a los siguientes números para consultar cita o información: con el pastor Noé Archila, presidente del Consejo Central, 5206-3769, y con el pastor Jacobo Estrada, presidente de Cultura Ministerial, 5694-6503. Se les recuerda a los hermanos del diplomado ILI su asistencia los sábados en el mismo horario. Atención, tomar nota la postura del Consejo Central en cuanto a la apertura de templos, la cual fue enviada en el informe de Asamblea General. Asimismo, se invita a pastores, diáconos, ancianos y hermanos que puedan ayudar a atender cuando se reaperturen los templos a una conferencia médica el día 6 de septiembre a partir de las 4 de la tarde con el hermano doctor Emilio Salazar. En agosto, Casita Benjamín está de aniversario, celebrando sus 45 años, y hacemos la cordial invitación para hacer llegar sus donativos. Ellos estarán muy agradecidos. El Consejo Central le invita a los servicios virtuales que se transmiten por las plataformas virtuales Zoom, Facebook y YouTube. Miércoles a las 19 horas, culto doctrinal al aire. Viernes a las 19 horas, culto femenil de COFESE. Domingo a las 9:30 horas, escuela dominical al aire. Los esperamos. Búsquennos en Facebook como Consejo Central ICA. Si desea compartir con nosotros sus consultas e inquietudes, visite nuestra página en Facebook, Consejo Central ICA. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gracias por su amable atención. Le esperamos en el próximo programa.